Clínica vendía vacunas COVID piratas. Se soltó el diablo en Michoacán, Jalisco y en la Ciudad de México. En la increíble historia de la modelo detenida por secuestro. Bienvenidos al Caporal del 17 de febrero. ¡Comenzamos! De pronto, de manera increíble, en el municipio de San Nicolás, las autoridades recibieron la alerta de que había una clínica que estaba vendiendo vacunas en contra del COVID. De manera increíble, porque sabemos que la adquisición, reparto y aplicación de la vacuna actualmente corre a cargo de las autoridades. De tal forma que en esta denuncia señalaron que eran vendida esta vacuna a 11,000 pesos, bueno, 11,100 pesos, según recibieron la alerta las mismas autoridades. ¿Qué ocurrió? Realizaron un operativo, autoridades de Nuevo León, en San Nicolás. Hicieron un operativo en esta clínica llamado Spine Clinic, en donde, pues, con apoyo justo de la Fuerza Civil, cerraron las instalaciones, también detuvieron al personal que se encontraba en el lugar como parte del proceso de las investigaciones. Y pues las autoridades ahora de salud de Nuevo León han tenido que echar mano de una campaña, de un aviso a la ciudadanía de lo grave que es el comprar o que puede resultar comprar una vacuna en contra del COVID-19 en México, debido, insisto, a que no están autorizadas las farmacias, las clínicas particulares para la adquisición y la distribución y la venta de estas vacunas. El secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la O, ha dicho, o una de dos, o se trataba de un producto pirata, agua, o quién sabe qué les estaban inyectando a las personas, o bien pudo haber sido alguna, o pudieron ser vacunas robadas, pero fueron encontradas en el lugar en una hielera pero sin hielo. No es secreto, todos sabemos que las vacunas que se están aplicando necesitan estar en una ultra congelación, vaya, muy baja temperatura. La que más requiere es justo la de Pfizer, a 70 grados bajo cero aproximadamente. De tal forma que, dice el secretario, si es agua o quién sabe qué les están inyectando, cuidado. O la otra es, si es una vacuna robada, atención, porque muy probablemente ya no funcionaba debido a la situación en la que fueron aseguradas este líquido. Así que ahí está justo el llamado y la invitación a denunciar cuando se enteren de alguien que esté vendiendo pues estas vacunas o estas presuntas vacunas, a alertar a las autoridades, porque no sabemos qué es lo que están inyectando las personas que están queriendo lucrar con esto, o en qué circunstancias se encuentra esta vacuna, en el supuesto caso de que así sea. Ha ocurrido algo bastante alarmante en el estado de Michoacán, en específico en el municipio de Salvador Escalante. Fueron encontrados tirados a orilla de la carretera que comunica Pátzcuaro con Tacámbaro, y justo a la altura de la comunidad de Opopeo, fueron encontrados 5 cuerpos. 5 personas asesinadas. Tenían una cartulina con un mensaje de la delincuencia organizada. Fueron asesinadas a tiros. Al lugar llegó personal de la Policía Municipal, de la Policía Estatal, de la Guardia Nacional, así como también personal de la Fiscalía Estatal, con el objetivo de revisar recabar todos los indicios posibles. Algo muy importante está ocurriendo precisamente en el estado de Michoacán, debido a las dificultades de acceso a la zona, a este tipo de lugares, así como la inseguridad, que existe muy poca información sobre lo que está ocurriendo en la entidad. De tal forma que
Incluso, si bien es difícil tener información, las mismas autoridades informan de manera muy escueta. El gobierno estatal sobre este acontecimiento emitió este comunicado en donde pues prácticamente informa que es la Fiscalía Estatal, en donde informa que pues sí, se enteraron de este hallazgo y que ya están las investigaciones. Nada más, tal cual. En Jalisco, bueno, estamos hablando de 5 asesinados en Michoacán, en una entidad con mayor información, con mayor facilidad de cobertura, o en otra entidad. Trasladar ese acontecimiento a otra entidad hubiera supuesto un mayor escándalo o mayor preocupación. En Jalisco no fueron 5, en Jalisco fueron 4. Y vaya manera de encontrar justo estas 4 personas asesinadas. A las 2 de la mañana con 36 minutos de este miércoles 17 de febrero, los números de emergencia recibieron el reporte de detonaciones en un parque de la colonia Lomas de Polanco, en la capital de Jalisco. Policías municipales se trasladaron al lugar y encontraron a varias personas sin hogar, a varios indigentes, los encontraron heridos por armas de fuego en el parque, en la madrugada. Los policías, al ver a los indigentes heridos, lo que hicieron fue llamarle a los paramédicos para que lleguen y atiendan a estas personas. Llegaron los paramédicos y lo que confirmaron fueron cinco personas sin hogar baleadas, 3 muertos en el lugar, 2 de ellos hombres, una mujer, y había 2 personas heridas. Fueron trasladadas a la Cruz Verde, pero uno de los heridos falleció justo tras este traslado. Atención, estamos hablando ya de asesinato, de 4 asesinatos en un parque, en el aire libre, por arma de fuego y en contra de personas sin hogar, en la capital del estado de Jalisco. En tanto, en la capital del país, no fueron 5, no fueron 4, fueron 3 en un solo acontecimiento, también la madrugada de este miércoles 17 de febrero. En específico en la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México. Te comparto justo en pantalla el lugar, el pasillo, el callejón en donde fueron asesinadas 3 personas esta madrugada. Los mismos vecinos también dieron el reporte de una agresión de 3 hombres que dispararon a quemarropa a 3 personas, a sus víctimas, y se dieron a la fuga. Y tal cual, fueron justo encontradas las víctimas, 2 hombres, una mujer, tirados en esta zona. Sobre estos casos, las autoridades estatales de las respectivas entidades no han informado de detenciones sobre este tema. Te quiero compartir el caso de quien fue Miss Oaxaca 2018. Una detención que ha traspasado fronteras y que está dando mucho de qué hablar, y cada vez está dando más de qué hablar, derivado de declaraciones que están haciendo sus familiares. Estás viendo en pantalla a Laura Mojica Romero. Ella es originaria de Tuxtepec. Ella fue en el año 2018, fue Miss Oaxaca. Representó al estado de Oaxaca por su belleza, su evidente belleza, entre otros talentos. El año pasado, ella también representó al país, representó a México en el reinado internacional del café en Colombia el año pasado, edición 2020. En ese concurso, en donde nos representó, ganó el primer lugar. Y pues viene recién laureada con esta distinción, y resulta que el pasado sábado 13 de febrero, hace apenas 3 días, un juez dictó auto de formal prisión, informó justo, nos enteramos de la detención y que dictó auto de formal prisión a 8 personas acusadas de secuestro. Estás viendo en pantalla
las imágenes, la imagen compartida precisamente por la Fiscalía del Estado de Veracruz, que es la que está presentando justo, la que está denunciando, la que está presentando las pruebas en contra de estas personas. Puedes ver en la fila superior de las fotos, la tercera de izquierda a derecha, es precisamente Laura Mojica Romero, la Miss Oaxaca 2018 y la ganadora del Reinado Internacional del Café en Colombia 2020 representando al país. Lo que ha informado la Fiscalía del Estado de Veracruz es que estos 8 detenidos, según acusa, formaban parte de un grupo de secuestradores que operaba en la entidad. Aseguró que estas 8 personas fueron detenidas en un operativo realizado en el municipio de Huatusco, en Veracruz. Entre ellas, evidentemente, Mojica Romero. Mojica Romero, ella es licenciada en Administración de Empresas, según lo ha definido en su cuenta de Instagram, y también ha sido seleccionada o ha colaborado con instituciones relacionadas con la lucha del cáncer de mama y la lucha del cáncer infantil. Ha sido elegida, está colaborando para ser el rostro de estas organizaciones. De tal forma que el juez determinó vincular a proceso a estos 8 detenidos y van a estar 2 meses en prisión preventiva. En tanto se reúnen las pruebas de descargo, pruebas en contra, pruebas en favor. De ser considerada culpable, podría alcanzar una pena de hasta 50 años de prisión. Esto ha sorprendido a muchos, incluso a los mismos familiares de la detenida, que la mamá de Laura Mojica, la mamá de la Miss Oaxaca 2018, María del Carmen Gómez, ha empezado a hacer señalamientos que valen la pena darle seguimiento. Ella ha acusado a la Fiscalía General del Estado de Veracruz de fabricarle las pruebas a su hija detenida. Asegura que la hija fue detenida en realidad en el municipio de Amozoc, en Puebla, que la detención ocurrió cuando ella se trasladaba con compañeros en 2 camionetas, viajaban y se trasladaban a el estado de Querétaro por motivos de trabajo. Asegura la mamá que fue así como pues sucedió justo la detención y ha empezado la lucha para pues defender y para tratar de que salga de prisión, de que sea considerada inocente. Te presento nuevamente a Laura Mojica Romero. No olvides suscribirte y reventar el botón de like. Nos vemos mañana.